yo también. Con la cruz venceremos como Jesús, viviremos y a la luz seguiremos, encontraremos el reino de Dios. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu esté con todos ustedes. Celebramos hoy la solemnidad de San Pedro y San Pablo, apóstoles, las columnas de la Iglesia, las dos columnas de la Iglesia que ayudaron a construir, edificar esa primera comunidad cristiana con su testimonio, con su martirio que celebramos hoy. Antes de celebrar estos sagrados misterios, con humildad reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, Señor. Señor, ten piedad,
Ofrecemos esta Eucaristía por Efraín Somoza Rodríguez. Oremos. Dios nuestro, tú que nos llenas de una venerable y santa alegría en la solemnidad de tus santos apóstoles Pedro y Pablo, concede a tu Iglesia que se mantenga siempre fiel a todas las enseñanzas de aquellos por quienes comenzó la propagación de la fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, el rey Herodes mandó apresar a algunos miembros de la iglesia para maltratarlos. Mandó pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan, y viendo que eso agradaba a los judíos, también hizo apresar a Pedro. Esto sucedió durante los días de la fiesta de los panes ácimos. Después de apresarlo, lo hizo encarcelar y lo puso bajo la vigilancia de 4 turnos de guardia, de 4 soldados cada turno. Su intención era hacerlo comparecer ante el pueblo después de la Pascua. Mientras Pedro estaba en la cárcel, la comunidad no cesaba de orar a Dios por él. La noche anterior al día en que Herodes iba a hacerlo comparecer ante el pueblo, Pedro estaba durmiendo entre 2 soldados, atado con 2 cadenas, y los centinelas cuidaban la puerta de la prisión. De pronto apareció el ángel del Señor y el calabozo se llenó de luz. El ángel tocó a Pedro en el costado, lo despertó y le dijo: levántate pronto. Entonces las cadenas que le sujetaban las manos se le cayeron. El ángel le dijo: cíñete la túnica y ponte las sandalias. Y Pedro obedeció. Después le dijo: ponte el manto y sígueme. Pedro salió detrás de él, sin saber si era verdad o no lo que el ángel hacía, y le parecía más bien que estaba soñando. Pasaron el primero y el segundo puesto de guardia y llegaron a la puerta de hierro que daba a la calle. La puerta se abrió sola delante de ellos. Salieron y caminaron hasta la esquina de la calle y de pronto el ángel desapareció. Entonces Pedro se dio cuenta de lo que pasaba y dijo: ahora sí estoy seguro de que el Señor envió a su ángel para librarme de las manos de Herodes y de todo cuanto el pueblo judío esperaba que me hicieran. Palabra de Dios. El Señor me libró de todos mis temores. El Señor me libró de todos mis temores. Bendeciré al Señor a todas horas. No cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor, que se alegre en su pueblo al escucharlo. El Señor me libró de todos mis temores. Proclamemos la grandeza del Señor y alabemos todos juntos su poder. Cuando acudí al Señor me hizo caso y me libró de todos mis temores. El Señor me libró de todos mis temores. Confía en el Señor y saltarás de gusto. Jamás te sentirás decepcionado, porque el Señor es clamor de los pobres y los libra de todas sus angustias. El Señor me libró de todos mis temores.
De la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, ha llegado para mí la hora del sacrificio y se acerca el momento de mi partida. He luchado bien en el combate, he corrido hasta la meta, he preservado en la fe, ahora solo espero la corona merecida, con la que el Señor justo juez me premiará en aquel día. Y no solamente a mí, sino a todos aquellos que esperan con amor su glorioso advenimiento. Cuando todos me abandonaron, el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que, por mi medio, se proclamara claramente el mensaje de salvación y lo oyeran todos los paganos. Y fui librado de las fauces del león. El Señor me seguirá librando de todos los peligros y me llevará sano y salvo a su reino celestial. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella, dice el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Terminamos las solemnidades del mes de junio, el Sagrado Corazón de Jesús, San Juan Bautista con su natividad y hoy el martirio de Pedro y Pablo. No habrá más solemnidad hasta el 15 de agosto, en que celebraremos la Asunción de la Virgen María. Y luego la siguiente solemnidad será el 8 de diciembre con la Inmaculada Concepción de María, otra fiesta mariana. Y después vendrá la solemnidad de Jesucristo Jesucristo Rey del Universo, y comenzará el Adviento, la Navidad, y así el ciclo litúrgico de la Iglesia, que nos va llevando como una rueda que avanza, que camina, que nos mueve hacia la eternidad. Ese es el sentido, el significado de la celebración de la liturgia, las celebraciones litúrgicas. Comprender, vivir, actualizar en nosotros la palabra de Dios, los hechos que el Señor va realizando en nuestra propia vida, como Pedro, Pablo, que hoy celebramos solemnemente, nos muestran en su historial,
en su vida hasta el momento último en el que el Señor los llama a su presencia. Es curioso que la hilvanación que se realiza hoy de la primera lectura con el Evangelio tiene un mismo telón de fondo, que es la cárcel, la prisión. En el libro de los Hechos, Pedro preso. En la carta de Pablo a Timoteo, Pablo preso, ya escribiendo lo que sería su testamento espiritual. En el libro de los Hechos se nos narra la liberación milagrosa, la Pascua de Pedro, pudiéramos llamarle así. Así como el pueblo de Israel fue liberado de manera milagrosa saliendo de Egipto, hundiendo en el Mar Rojo a los egipcios y al faraón a través de aquel hecho que se nos narra en el libro del Éxodo. Así como Jesús tuvo su Pascua, su liberación de la muerte y su vencimiento de la muerte con la resurrección, así Pedro hoy es liberado de unas cadenas que él no ve. Lo que narra hoy el libro de los Hechos con esta liberación milagrosa a través del ángel que lo conduce hasta la puerta, pasando por las diferentes postas hasta que sale a la calle donde él reconoce. Entonces las cadenas que le sujetaban las manos se les cayeron. Esas son las que él ve, las cadenas que él ve. Pero escuche entonces del ángel que le dice: cíñete la túnica y ponte las sandalias. Después Pedro le dijo: ponte el manto. Después el ángel le dijo: ponte el manto y sígueme. Pedro salió detrás de él sin saber si era verdad o no lo que el ángel hacía. Le parecía más bien que estaba soñando. Pasaron el primer y el segundo puesto de guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la calle. La puerta se abrió sola. Este hecho que nos narra el libro de los Hechos de los Apóstoles es lo que hace que Pedro se dé cuenta, dice, de lo que pasaba. ¿Y qué es lo que piensa el apóstol Pedro? Ahora sí estoy seguro de que el Señor me libró para librarme de las manos de Herodes y de todo cuanto el pueblo judío esperaba que me hicieran. Esto precisamente hace que Pedro no solamente se ponga en contra de los judíos, porque el mensaje liberador que está transmitiendo se lo acababa de comunicar el Señor, su Señor, Jesús, a quien él vio, con quien él comió, a quien él pudo tocar y ver los milagros y los hechos del Maestro y Señor. Esto lo hace a él no solamente decir: estos que quieren matarme, que quieren llevarme al suplicio y a la muerte, no me van a rendir ante lo que el Señor me ha pedido que haga, que es anunciar su evangelio. Y Pedro entonces se da cuenta, por eso le llamo la Pascua Petrina, la Pascua de Pedro. Tiene que liberarse de las cadenas de los judíos, no de esas físicas en la prisión, sino de esa estructura que él lleva, porque hasta ese momento Pedro y el resto pensaban que el anuncio de la palabra de Dios que Jesús les había encomendado era para los judíos y solamente para ellos. Y Pedro entonces se da cuenta que no, que hay que abrir el horizonte y comenzar a anunciar el evangelio a todos los demás. Esa labor la realiza de manera magistral Pablo, no Pedro. Pablo, que se monta en chalupas y recorre en el mar Mediterráneo desde Chipre, Grecia, todo lo que es el borde de Turquía, siguiendo por todo el mar Mediterráneo, cayendo incluso en Malta en un naufragio, llegando a Italia, a las costas de Italia, y llegar a Roma para anunciar, aunque allí también le espere la corona de gloria de la que él hace alusión hoy en la carta a Timoteo. Pablo sabe bien para qué el Señor se le apareció en medio del camino de Damasco. Pablo es un converso, Pablo es un apasionado del evangelio, porque él no vio físicamente a Jesús, no lo necesitaba. Pablo nos enseña a nosotros que tampoco necesitamos ver a Jesús, tocarlo físicamente. Esa es la iglesia que somos hoy. La iglesia del Cristo invisible, al cual no podemos tocar físicamente. No es un organismo vivo que lo tenemos así, de manera tangible, delante de nuestras manos.
es un organismo vivo que tenemos así, tangible en el sentido de la fe. Por eso no te puedo demostrar, ateo, que Dios existe. Tú tampoco me puedes demostrar a mí que Dios no existe. Tú tienes constataciones, evidencias físicas de tu incomunicación con el trascendente, de tu cerrazón filosófica, teológica a el eterno. Yo te puedo mostrar a través de mi experiencia vital, a través del toque que Dios ha realizado en mí, que Él está vivo, que vive en mí. Y quiero que cada día se note que vive en mí. Quiero que cada día la gente vea en mí que Cristo vive. Quiero que la gente vea la pasión por la que Pedro y Pablo dieron su vida, pero que también me toque a mí esa pasión de manera que yo pueda decir, como Pablo en la carta a los Gálatas 2:20, para mí la vida es Cristo. Esa debe ser la pasión de cualquier cristiano, no solamente la pasión de Pedro y Pablo que los llevaron a entregar sus vidas en la misma ciudad en Roma, uno dentro de Roma y el otro extramuros, fuera de los muros de la ciudad, Pablo, sino que nos invita, nos anima hoy a nosotros esta pasión, a entregar también nosotros nuestra vida de manera apasionada, creyendo en Cristo de verdad, dando nuestra vida por Cristo en los pequeños quehaceres de la vida, que es ahí donde el Señor nos llama. Por eso hoy nuestra Cesarea de Filipo es el mundo, en el ambiente en el que tú te muevas. Hoy también Jesús te presenta a ti, te dice a ti en la oración la misma pregunta que le hizo, que le lanzó a Pedro aquel día. ¿Quién dice la gente que soy yo? Nuestra respuesta siempre va a estar limitada, va a ser pobre, llena de manchas. Nuestra respuesta siempre va a ser la mitad de lo que pudiéramos expresar por nuestra falta de coherencia. Nuestra respuesta va a estar también llena de confusiones, como estuvo la respuesta de tanta gente que decían, unos dicen que tú eres Juan el Bautista y que apareció de nuevo, otro que Elías y que volvió a aparecer. La respuesta entonces no va ligada a lo que la gente dice de Cristo. La respuesta tuya no puede ir ligada, conectada, cosida con lo que la gente cree, dice, piensa o imagina de Cristo o de la iglesia. La respuesta tiene que ir ligada, conectada directamente a tu alma, que es ahí donde está la presencia real de Cristo en ti, a través de ti y a pesar de ti. ¿Quién soy yo para ti? Es una pregunta vital, vital para la fe. No vital porque si no la respondo, mis huesos empiezan a flaquear o mi sangre empieza a perder glóbulos rojos. No es vital porque me empieza a faltar oxígeno en los pulmones cuando salga de la misa. Es vital para la fe. Es vital para la estructura ósea de nuestra propia fe. Es vital para esa estructura pulmonar de nuestra propia creencia. Recuerden que ese espíritu que ha sido derramado sobre nosotros, por el cual podemos llamar a Dios Padre, es el mismo espíritu que creó, el espíritu creador de Dios Padre en el inicio, en el Génesis. Es el mismo espíritu que el Señor Jesús derramó cuando primero se coló con la puerta cerrada aquella tarde de resurrección, tarde-noche, y derramó sobre ellos su espíritu, quitándoles el miedo. Es el mismo espíritu que vino sobre María al inicio de la anunciación, al inicio del mensaje del ángel para hacer presente al Redentor a través de su vientre virginal. El Espíritu conecta e interconecta todo. Por eso la respuesta es vital, vital para nuestro espíritu, para que cuando en ese momento que nos llegue, que nos toque, como le tocó a Pedro, que fue liberado en aquel episodio de la prisión, pero no fue liberado de la muerte, porque después tuvo que entregar su vida en Roma, donde estaba. Pablo, que estuvo preso, y dice, escuchen lo que dice Pablo a Timoteo al final. Primero lo que dice al inicio de la carta,
querido hermano, ha llegado para mí la hora del sacrificio y se acerca el momento de mi partida. He luchado bien el combate de la fe, he corrido hasta la meta, me he mantenido fiel, he perseverado en la fe. Ahora solo espero la corona merecida. Sabe que va a morir, está a las puertas de su martirio. Sin embargo, al final de la cartica le dice a Timoteo: el Señor me seguirá librando de todos los peligros y me llevará sano y salvo a su reino celestial. Porque aquí el peligro no es que lo libere de la cárcel en la que está metido, es que lo libere de su egoísmo, que lo libere de la pasión que lo puede enceguecer y pensar o creerse que se merece el reino, que lo libere de la falta de humildad, que lo libere del miedo de, en un momento determinado de nuestra relación con Cristo, ceder un paso atrás en la fidelidad. Ese es el peligro que quiere Él, que el Señor lo libre. También nosotros en nuestra relación y encuentro personal y vital con Jesús, somos invitados a la fidelidad para recibir esta corona de gloria que no se marchita después de la perseverancia. La perseverancia es coronada por Jesús. Eres la corona de los mártires. El primer mártir que murió de los 12 apóstoles, el primero fue el hermano de Juan. Lo acabamos de escuchar en el libro de los Hechos de los Apóstoles, Santiago. El Señor fue regalándole a todos, excepto a Juan, la palma del martirio, como una constante, como un martillo que va señalándole al pueblo cristiano de aquella época y a nosotros que nuestra entrega se verá coronada por el martirio si somos fieles, acérrimos a este mensaje que Jesús ha depositado en nosotros, como lo depositó en aquel momento en estas dos columnas fundamentales de la iglesia, que son Pedro y Pablo. Por eso hoy, en esta Eucaristía solemne, le damos gracias a Dios porque hubo, hay y habrá siempre hombres y mujeres que quizá no seamos nosotros, pero siempre hubo, hay y habrá hombres y mujeres que estén dispuestos a entregar su vida, incluso hasta derramar su sangre por el testimonio de la fe, dando testimonio de la fe. Que el Señor derrame sobre nosotros el coraje que necesitamos hoy, aquí, para ser fieles a ese mandato apostólico. Que así sea. Hagamos ahora profesión de nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Y con la fe apostólica que hemos heredado, profesamos ahora a nosotros, le presentamos al Señor nuestras necesidades
y súplicas. Pidamos por la Iglesia de Dios, santa, católica, apostólica, una, indivisible, para que bajo el cuidado de Pedro y la guía del Espíritu Santo sienta la protección y el amor del mismo que nos constituyó como piedras vivas. Roguemos al Señor. Por el Santo Padre Francisco, cabeza visible de la Iglesia, para que sea fiel hasta el momento final de su entrega a la Iglesia y al mandato divino que el Señor Jesús ha depositado sobre él. Roguemos al Señor. Por la unidad de la Iglesia en los momentos actuales, por la unidad de los obispos en la verdad, en el Espíritu, roguemos al Señor. Por los que sufren, los presos, marginados, enfermos, los que se sienten solos, roguemos al Señor. Por las vocaciones de nuestra diócesis de Brooklyn, para que cada día sean más los jóvenes que mirando a los ojos a Cristo, sientan ese llamado de entregar sus vidas a Él en el ministerio sacerdotal, en la vida consagrada o religiosa, con fidelidad hasta el momento final. Roguemos al Señor. Por nosotros los sacerdotes, para que sintiendo la llamada de Jesús a la fidelidad, para recibir esa corona merecida de la gloria, apostemos por la verdad, por la justicia, por el amor. Roguemos al Señor. Por nuestra comunidad de la Concatedral de San José y Santa Teresa de Ávila, para que en esta nueva etapa, con los sacerdotes que van a trabajar aquí, sientan la bendición, la gracia, la fuerza del Espíritu Santo en todos los momentos de su vida. Roguemos al Señor. Por el nuevo rector de nuestra concatedral, el Padre Christopher Ryan Genio, para que el Señor derrame sobre él toda la gracia que necesita para emprender este camino, esta motivación con el amor que Cristo ha puesto desde el primer momento de su vida y en su sacerdocio ministerial, para que sienta la pasión, el amor que Cristo ha derramado sobre él y lo manifieste en obras de caridad. Roguemos al Señor. Acoge, Padre de bondad, estas súplicas y las que ponemos en tus manos y en tu corazón. Te las presentamos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán, como el trigo de los campos, bajo el signo de la cruz, se transforma en nuestra
Oren, hermanas y hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, que la oración de tus santos apóstoles acompañe la ofrenda que te presentamos y nos permita celebrar con devoción este santo sacrificio. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque en los apóstoles Pedro y Pablo has querido darnos un motivo de alegría. Pedro fue el primero en confesar la fe, Pablo el maestro que la anunció con claridad. Pedro fundó la primitiva iglesia con el resto de Israel. Pablo la extendió entre los paganos llamados a la fe. De esta forma, Señor, por caminos diversos, congregaron a la única familia de Cristo y coronados por el martirio, son igualmente venerados por tu pueblo. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos proclamando sin cesar el himno de tu gloria. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, pleni sunt celi et terra gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor, ven, Señor, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu.
que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles Pedro y Pablo, todos los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Nicolás, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con todos ustedes. Nos damos el saludo fraterno de la paz. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Este es Cristo, la corona de gloria que no se marchita. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre en la arena.
que tengo. En mi barca no hay oro ni espadas, tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Oremos. Renovados por este sacramento, Señor, concédenos vivir de tal manera en tu iglesia, que perseverando en la fracción del pan y en la enseñanza de los apóstoles, tengamos un solo corazón y un mismo espíritu, fortalecidos por tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Quiero darle la bendición solemne propia de este día de San Pedro y San Pablo en esta solemnidad del Señor. Y quería decirles también que lo hice en las preces, en las intenciones de la misa, pero mantengamos una oración por todos los sacerdotes que van a trabajar aquí en la concatedral, especialmente por el nuevo rector, el padre Cris Genio, un sacerdote joven con muchas ganas de trabajar, con mucho talento. Seguramente se encontrará con una iglesia abierta, que lo reciba con alegría. También a Monseñor Sean Ogol, que va a estar trabajando en la concatedral, también habla español, igual que Father Chris, y seguramente harán un buen equipo con Padre Pascal. Y por supuesto, el Padre Sebastián, no lo dije el domingo, entre tantas cosas, la misa muy larga y me extendí un poco. El Padre Sebastián Sardo está viniendo, debería llegar mañana de Argentina para trabajar aquí, al menos un año en la concatedral. Eso es una bendición para esta concatedral, para todos ustedes que ya lo conocen y lo quieren, porque el gordito se deja querer. Es muy buena gente y tiene muchas ganas de trabajar, pero hay que rezar por él porque Argentina cerró las fronteras y le cancelaron el vuelo y ahora no sabe cuándo pueda venir de Buenos Aires a Nueva York. Recen por él, por favor, en serio, para que pueda salir rápido de allá y llegar aquí y servir. Mientras van a bandearse entre Pascalito, Cris y Ogol, pero los tres hablan perfecto español. Tengan paciencia que Sebastián llegará. Y yo digo hasta luego, seguramente vendré en otro momento, celebraré misa con ustedes, pero gracias a los que ven la misa por televisión, los quiero mucho, sigan escribiendo cartas, después les mandaré la dirección de mi iglesia, ni me la sé yo, no sé cuál es la dirección exacta, pero podemos mantenernos comunicados y yo responderé las cartas que ustedes mandaron con paciencia. Yo responderé las cartas que han mandado desde Navidad hasta acá, aunque yo los he llamado por teléfono, pero haré una cartica a todos y ahí recibirán mi nueva dirección para mantenernos en contacto. Ha sido un placer servir aquí en la concatedral, estar aquí al frente de ustedes celebrando la Eucaristía, que es lo que sé hacer, celebrar la Eucaristía y celebrar los sacramentos. Recen mucho por este servidor que necesita de su oración. El Señor esté con ustedes. Inclinen su cabeza para recibir la bendición. Que Dios, que los ha edificado a ustedes sobre el cimiento de los apóstoles, por la intercesión gloriosa de San Pedro y San Pablo, se digne bendecirlos. Amén. Que Dios les conceda ser testigos de la verdad ante el mundo, el mismo que los enriqueció con las palabras y ejemplo de sus apóstoles, que puedan llegar a la patria eterna por la intercesión de aquellos cuya palabra los ha hecho mantenerse firmes en la fe. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre,
Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Pueden ir en paz. Que pasen feliz semana.